Estos descubrimientos parecen improbablemente antiguos. Desde el fuego griego hasta las puertas automáticas, he aquí 20 tecnologías antiguas demasiado avanzadas para su época. Número 20. El fuego griego. Hay una razón por la que la civilización griega se sigue celebrando hoy en día. Nos han dejado muchas cosas por desentrañar, desde su historia hasta su mitología, pasando por sus inventos. Una de sus mayores creaciones es el fuego. No me refiero al fuego ordinario. Al fin y al cabo, los humanos, o más bien nuestros predecesores, han aprendido a crear fuego en la prehistoria. El fuego de los griegos, también conocido como fuego griego, era muy diferente. No se trataba de un fuego ordinario, era un fuego líquido que ardía en el agua. Suena imposible, ¿verdad? Pero es cierto que este fuego era algo que el agua no podía apagar. De hecho, más agua solo parecía avivarlo. Esto hizo del fuego griego una pesadilla absoluta para los barcos de madera, que por supuesto, era la única embarcación que existía en la época. Desgraciadamente, parece que no podemos desentrañar el secreto del fuego griego. A día de hoy, la forma exacta de hacer fuego griego se ha perdido para la historia. Los historiadores creen que se trataba de una mezcla de sustancias que podían incluir petróleo, cal viva y azufre, entre otras. Este brebaje se presurizaba y se pulverizaba a través de tubos, pero como en el pasado se consideraba una creación premiada, solo un puñado de personas estaba al tanto de su éxito. Puede que nunca conozcamos el brebaje exacto, pero al menos sabemos cómo los griegos superaban a sus enemigos en el pasado. Número 19. El primer seismoscopio del mundo. Aunque el seismoscopio se considera una creación moderna, en realidad es algo que se creó mucho antes de lo que la mayoría de la gente piensa. El primer sismógrafo fue creado por el astrónomo, matemático, ingeniero e inventor chino Zhang Heng. A la mayoría de la gente le puede parecer un jarrón corriente, pero el funcionamiento de este sismógrafo es increíblemente complejo. Alrededor de la parte superior de esta vasija ornamentada había 8 cabezas de dragones, cada una orientada hacia uno de los puntos cardinales norte, noreste, este, etc. Debajo de cada dragón había un sapo con la boca abierta mirando hacia arriba. Dentro del recipiente, un mecanismo reaccionaba cuando las ondas sísmicas generadas por un terremoto sacudían el instrumento. Esto activaba un mecanismo que hacía que una bola cayera de la boca de un dragón al sapo que esperaba debajo, señalando la dirección del epicentro del terremoto. Esto no solo indicaba que se había producido un terremoto, sino que también daba una indicación aproximada de dónde había ocurrido. Esto significa que toda esta creación dependía de operaciones mecánicas, por lo que un solo error de cálculo podía hacer que la máquina no funcionara, mientras que los sismógrafos que tenemos hoy en día son mucho más precisos. La creación de Zhang Heng era realmente algo mucho más avanzado para su época. De hecho, era tan avanzada que la gente de la época no creía que fuera a funcionar hasta que se produjo un terremoto y la máquina de Zhang Heng predijo su origen. Número 18. Carro apuntando al sur. Ahora, aquí hay otro invento que nació en la antigua China. Esta vez es un carro, pero de nuevo, no es uno ordinario. Este carro solía tener una figura encaramada encima, ya fuera en forma humana o de criatura mítica. Dicha figura no es puramente estética, sino más bien para la navegación. Como su nombre indica, el carro que apunta al sur siempre está bueno apuntando al sur. Esto no se debe al magnetismo. Como se puede adivinar, las brújulas magnéticas no se utilizarían durante siglos. En su lugar, la magia detrás de este dispositivo era, una vez más, puramente mecánica. El mecanismo consistía en un sistema de engranajes diferenciales, que puede parecer moderno, pero los antiguos estaban muy por delante de nosotros. Los engranajes estaban diseñados para compensar los giros de los carros, ajustando la orientación de las figuras para que permanecieran constantes, apuntando al sur. El diferencial, que es básicamente una configuración en la que la entrada de una sola fuente puede accionar varias salidas a diferentes velocidades.
Este era el secreto de esta creación. El carro que apuntaba al sur se menciona por primera vez en un texto del siglo III d.C., pero su invención se atribuye al período de los estados combatientes, mucho antes, en torno al siglo V a.C. A pesar de ello, los detalles precisos de su construcción y funcionamiento se han perdido en el tiempo. Con este brillante mecanismo, el carro que apuntaba al sur se convirtió en una herramienta para viajeros, ejércitos e incluso emperadores, guiándoles a través de los vastos y variados paisajes de la antigua China. Número 17. El acero de Damasco. El acero de Damasco es uno de los mejores materiales del mundo. Como su nombre indica, procede de la antigua ciudad de Damasco, en Siria, conocida en su día como centro de comercio y artesanía. No es de extrañar que de ella saliera este asombroso material. Las espadas y hojas forjadas con acero de Damasco eran extraordinariamente afiladas, duraderas y capaces de flexionarse sin romperse. El secreto de este acero reside en la forma en que se forjaba. Esta técnica, conocida como soldadura de patrones, creaba un material compuesto con propiedades superiores a las de cualquier metal por sí solo. Las capas de acero con distinto contenido de carbono se doblaban y martilleaban repetidamente, creando el característico patrón ondulado que hace que el auténtico acero de Damasco sea reconocible al instante. Puede parecer sencillo, pero hay pasos en este método que aún no se han recuperado. Una vez más, el método original de creación del acero de Damasco se perdió hace tiempo, alrededor del siglo XVIII. Muchos creen que el ingrediente clave era el acero wood, un acero de crisol producido en la India. El acero wood contenía impurezas específicas que contribuían a la formación de los patrones característicos del acero de Damasco y a su afamada resistencia y filo. Hoy en día, el término acero de Damasco no se refiere a la hoja en sí, y solo se utiliza para describir el acero que imita la apariencia del original mediante técnicas modernas de soldadura de patrones. A día de hoy, se discute mucho si el acero de Damasco moderno iguala la calidad de los producidos en la antigüedad. Si se pregunta a los historiadores, los producidos en la antigüedad superaban con creces a sus homólogos modernos. Número 16. La copa de Licurgo y la nanotecnología. ¿Sabía que los romanos conocían la nanotecnología? Por supuesto, no en la misma medida que nosotros en los tiempos modernos, pero sabían lo suficiente para crear la copa de Licurgo. Este cáliz de cristal romano del siglo IV debe su nombre a las ilustraciones que representan el mito del rey Licurgo. Lo asombroso de esta copa es que cuando le da la luz de frente, brilla con un color verde jade, pero cuando se ilumina a contraluz, se vuelve translúcida y de un intenso rojo rubí. Es obra de la nanotecnología. El cristal de Licurgo está impregnado de minúsculas partículas de oro y plata de hasta 50 nanómetros de diámetro, es decir, menos de una milésima parte del tamaño de un grano de sal de mesa. Estas partículas están tan finamente distribuidas por el cristal que alteran la forma en que la luz se refleja y transmite a través del vaso, creando un impresionante efecto de cambio de color. Esta técnica no se comprendió hasta el siglo XX, cuando los investigadores modernos descubrieron que los artesanos romanos habían dominado de algún modo el arte de crear un vaso dicroico, término procedente del griego dicrus, que significa de dos colores. Esto significa que los romanos dominaban una técnica adelantada miles de años a su época. Los artesanos no entendían la nanotecnología, ni siquiera sabían que estaban incursionando en ella. Todo lo que entendían eran las propiedades en las que estaban trabajando, y esto de alguna manera se transformó en esta asombrosa creación que estaba demasiado adelantada a su tiempo. Número 15. Mecanismo de Antiquitera. Descubierto en un naufragio frente a la isla griega de Antiquitera, en 1901. El mecanismo de Antiquitera es un dispositivo considerado un ordenador antiguo. Técnicamente hablando, es realmente la primera herramienta utilizada en informática por los antiguos. Con su complejo sistema de engranajes y diales de bronce,
El mecanismo de Antikythera se utilizaba para predecir posiciones astronómicas y eclipses, y también para seguir el ciclo de 4 años de los antiguos Juegos Olímpicos. El nivel de sofisticación mecánica del mecanismo es asombroso, dado que no aparecerá nada parecido hasta dentro de 1000 años. Se necesitaba una gran precisión para que este antiguo ordenador funcionara. Los engranajes están finamente elaborados, con dientes cortados en ángulos que demuestran una comprensión avanzada de los sistemas de engranajes diferenciales que no volverían a verse hasta el desarrollo de los relojes modernos en el siglo XIV. El descubrimiento del mecanismo de Antikythera ha obligado a los historiadores a reconsiderar las capacidades tecnológicas de los antiguos griegos. Está claro que no solo tenían un profundo conocimiento de los fenómenos astronómicos, sino también la capacidad de crear una máquina capaz de modelar estos fenómenos con notable precisión. Y aún así, a pesar de más de un siglo de estudio, quedan muchos interrogantes sobre el mecanismo de Antikythera. ¿Cómo se utilizaba? ¿Quién fue su creador? ¿Qué otras tecnologías podían existir en aquella época que se hayan perdido? Aún no hemos obtenido respuesta a ninguna de estas preguntas. Número 14. Batería de Bagdad en 1938. Unos arqueólogos descubrieron un vaso cerca de Bagdad, Irak. Esta vasija es esencialmente una jarra de arcilla que mide unas 5 pulgadas de alto. Se cree que data de los periodos Parto o Sasánida, aproximadamente del 200 a.C. al 200 después de Cristo. En su interior hay un cilindro de cobre que contiene una barra de hierro. Al principio se descartó como un simple recipiente, hasta que Wilhelm König volvió a descubrirlo. Cuando Wilhelm König, arqueólogo austriaco, se topó con este artefacto en el sótano del Museo Nacional de Irak, quedó fascinado por su posible función. Tras observar el artefacto, se dio cuenta de que podía tratarse de una célula galvánica que generaba carga eléctrica. Si se llenaba el tarro con una sustancia ácida o alcalina, como vinagre o zumo de limón, la reacción química entre el cobre y el hierro podría generar una tensión. Aunque el voltaje sería bajo, bastaba para alimentar una pequeña bombilla que no existía en aquella época. Si la pila de Bagdad no era una pila, ¿para qué servía? Algunos especulan que podría haberse utilizado con fines medicinales, quizás para aliviar el dolor mediante descargas eléctricas. Mientras tanto, otros especulan que se utilizaba para pescar, mientras que otros afirman que era para microchapado. Batería o no, la batería de Bagdad es un invento asombroso. Número 13. Aeolipile. La máquina de vapor fue el catalizador de la revolución industrial. Aunque Thomas Savery es conocido como el inventor del primer aparato de vapor disponible comercialmente, los antiguos descubrieron el poder del vapor introduciendo el aeolípilo, también conocido como motor del héroe. Debe su nombre a su inventor, el héroe de Alejandría, un conocido inventor griego. Este invento vio la luz en el siglo I de nuestra era. Sin embargo, funciona con principios similares a los de la moderna tecnología de vapor. El aeolípilo en sí es un dispositivo sencillo. Se trata de una esfera montada sobre una caldera con 2 toberas opuestas que expulsan vapor. Al escapar, el vapor genera un empuje que hace girar la esfera. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de este invento? Bueno, piénsalo como un juguete, una figura destinada a la exhibición más que a otra cosa. Héroe de Alejandría consideraba la pila de Aeola más una novedosa demostración de física que algo destinado a ser utilizado con fines prácticos y productivos. Aún así, este invento demuestra que los principios de la energía de vapor se comprendían mucho antes de que se aprovecharan para dar forma al mundo moderno. Número 12. Concreto romano. La mayoría de las estructuras actuales son de hormigón, pero si preguntamos a historiadores y arqueólogos, nos garantizarán que el hormigón utilizado en la época romana era muy superior al nuestro. El hormigón moderno puede agrietarse y desmoronarse en cuestión de décadas. En cambio, el hormigón romano puede sumergirse en agua, incluso salada, y durar siglos, incluso miles de años. ¿No me creen?
Basta con ver el Panteón con su enorme cúpula de hormigón y los acueductos que cruzaban el imperio. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el hormigón romano y el moderno? A diferencia de las prácticas modernas, en las que se utiliza una mezcla de cemento, aire, agua, arena y grava, el hormigón romano utiliza mortero de calidad, ceniza volcánica y agua de mar. Esto crea una reacción química que produce un material muy duradero. A diferencia de las civilizaciones modernas, que tienen una fuente limitada de estos materiales, los romanos disponían de abundante cal, mortero y ceniza volcánica gracias a la zona de Pozzuoli, cerca de Nápoles. Esta ceniza contiene sílice y alúmina, que mezcladas con cal y agua, formaban un compuesto similar al cemento Portland moderno. Pero ahí no acaba la cosa con estos materiales. El cemento puede formar nuevos compuestos cuando se expone al agua de mar. Así, en lugar de debilitarse con el agua de mar y descomponerse, el hormigón romano se endurece al exponerse a ella. La investigación moderna ha profundizado en la composición del hormigón romano, desvelando sus secretos e incluso sugiriendo que hoy podríamos adoptar técnicas similares para crear materiales de construcción más sostenibles y duraderos. Por ejemplo, el uso de cenizas volcánicas podría reducir la huella de carbono de la producción moderna de hormigón, que es una fuente importante de emisiones de CO2. Pero una vez más, esto aún está lejos de ser posible debido a lo limitadas que son las fuentes de materiales. Número 11. El sistema de carreteras se extiende a lo largo de unos 4.000 kilómetros. Es quizá más eficiente que el nuestro, aunque fue construido por los incas a partir del siglo XV. Este sistema de carreteras es sinónimo de ingeniería sofisticada y comprensión del entorno. Estas carreteras hicieron posible la navegación en paisajes desafiantes, desde las cumbres nevadas de los Andes hasta los densos bosques. Estos caminos se construyeron sin la rueda, herramientas de hierro o animales de tiro. Esto significa que estas carreteras fueron construidas puramente por el esfuerzo de los trabajadores humanos. Los incas dependían del trabajo manual, utilizando piedras, tierra y hierba para construir estos caminos y llegar a tierras de difícil acceso. Al igual que al otro lado de los ríos y desfiladeros, construyeron puentes colgantes de hierba tejida. De hecho, algunos de estos puentes siguen siendo mantenidos hoy en día por las comunidades. A lo largo de estos caminos había tambos o estaciones de paso, donde los viajeros podían descansar y almacenar provisiones. Estos tambos eran cruciales para la red de corredores, conocidos como chasques, que transmitían mensajes a través del imperio a una velocidad increíble gracias a este sistema de carreteras bien mantenido. En esencia, es difícil creer que este sistema de carreteras fue construido por personas hace miles de años. El hecho de que lo utilizaran para prosperar es un logro increíble. Número 10. El reloj de agua griego, también conocido como clepsidra, es uno de los primeros instrumentos desarrollados para medir el tiempo. Los griegos no fueron la única civilización antigua que utilizó relojes de agua, pero los perfeccionaron y utilizaron de formas increíblemente avanzadas para su época. El funcionamiento de este reloj de agua es bastante sencillo. Consiste en un recipiente lleno de agua que se filtra lentamente a través de un pequeño orificio en el fondo, marcando el nivel del agua a intervalos en el interior del recipiente. Los griegos podían medir el paso del tiempo. A medida que bajaba el nivel del agua, se podía ajustar el caudal para que el reloj fuera lo más preciso posible. La clepsidra se utilizaba para regular la duración de los discursos, garantizando que cada orador dispusiera de un tiempo justo y limitado para exponer su caso. También se utilizaba en actos pulsados y privados, desde competiciones atléticas hasta la regulación de los horarios diarios en los monasterios. Es tan útil como los relojes modernos que tenemos hoy en día. Número 9. La fuente de Herón. Es otra creación de Herón, el gran inventor de Alejandría. Este artefacto funciona sin bomba visible, pero consigue reciclar su propia agua y se basa en la presión del aire y del agua. Estos principios pueden parecer sencillos hoy en día, hasta el punto de que se enseñan en la escuela primaria. Sin embargo, para la gente de antaño, eran un concepto revolucionario. Pero, ¿cómo funciona?
El sistema consta de 3 recipientes. El primero, situado en la parte superior, contiene el agua que fluye hacia la fuente. El segundo recipiente está escondido debajo y sirve de cámara de aire. El tercero, también debajo, recoge el agua de la fuente. Cuando el agua del recipiente superior fluye hacia el segundo, empuja aire a través de un tubo hacia el tercer recipiente. Este aire a presión empuja el agua hacia el tercer recipiente, de vuelta a la parte superior, creando un chorro que mantiene la fuente fluyendo. Muy sencillo, ¿verdad? Para la gente de la antigüedad, sin embargo, esta creación fue un gran avance. Número 8. Las pirámides. Por supuesto, una de las cosas más grandes que la antigua civilización egipcia dejó atrás estará en este video. Las pirámides de Egipto. La mayor de ellas, la Gran Pirámide de Khufu, se erige como la única maravilla superviviente del mundo antiguo. Construir estructuras tan gigantescas requería algo más que fuerza bruta. Exigía sofisticadas técnicas de ingeniería, un profundo conocimiento de las matemáticas. 1. Enorme mano de obra. El proceso de construcción comenzaba con la cuidadosa selección del emplazamiento y la alineación de la pirámide con los puntos cardinales de la brújula, lo que demostraba los avanzados conocimientos de astronomía de los egipcios. A continuación, trazaron la base de la pirámide, asegurándose de que estuviera nivelada con un grado de precisión que sigue siendo impresionante hoy en día. Transportar los enormes bloques de piedra hasta el lugar de construcción era una tarea hercúlea. Los investigadores creen que los antiguos constructores utilizaron trineos de madera para transportar las piedras sobre la arena. Humedecer la arena delante de los trineos reducía la fricción y facilitaba el movimiento de las pesadas cargas. Algunas piedras se transportaban desde canteras situadas a cientos de kilómetros de distancia y flotaban por el Nilo en barcazas. En cuanto a la elevación de los bloques, las teorías sugieren el uso de rampas. Estas rampas, hechas de ladrillos de barro y embarques de piedra caliza, podrían haber estado rectas o envueltas alrededor de la pirámide. Los trabajadores arrastraban los bloques de piedra por estas rampas hasta sus respectivas posiciones. La precisión con la que se construyeron las pirámides es extraordinaria. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, se construyó con más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno de los cuales pesaba una media de 2,5 toneladas, y se alinea casi perfectamente con los puntos cardinales. Este nivel de precisión, conseguido sin la ayuda de la tecnología moderna, demuestra lo avanzada que era la antigua civilización egipcia. Número 7. Grúas antiguas. Antes de la invención de las grúas, el mundo antiguo dependía en gran medida de la mano de obra, en máquinas simples como rampas y palancas, para mover objetos pesados. Como se suele decir, la desesperación es la madre de la creatividad. Por eso es lógico que nuestros antepasados dieran prioridad a inventar cosas que ayudaran a construir estructuras antiguas. Aún así, el hecho de que las primeras grúas se utilizaran en torno al siglo VI a.C. ya es impresionante. En lugar de enormes máquinas de metal, estas grúas se fabricaban con madera combinada con cuerdas, ruedas y poleas. El principio básico es sencillo. Utilizando un cabrestante, un sistema de poleas, un pequeño equipo de trabajadores podía levantar del suelo piedras pesadas y otros materiales, una tarea que de otro modo requeriría más personas. Una vez más, el concepto en el que se basa este sistema nos resulta fácil de imaginar, pero que la gente del siglo VI a.C. pensara en ello es bastante asombroso. Número 6. El calendario. Ahora los calendarios antiguos están en una liga propia. Uno de los primeros calendarios de los que se tiene constancia, que data de alrededor del año 3000 a.C., era solar, con un año de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días cada uno, más 5 días extra al final para alinearse con el año solar. Pero quizá los calendarios más antiguos y complejos conocidos por la humanidad pertenezcan a los mayas. La precisión del calendario maya, especialmente en las observaciones astronómicas, es asombrosa.
con sus cálculos del año solar y los ciclos de Venus siendo increíblemente exactos. Número 5. Lente Nimrod. Puede parecer ordinaria, pero la lente de Nimrod es a menudo aclamada como uno de los mayores inventos de los antiguos. Descubierta en 1850 en el antiguo palacio asirio de Nimrud, en el actual Irak. Esta pieza de cristal de roca, que data de alrededor del 720 al 750 a.C., se dice que es una lente óptica de 3000 años de antigüedad, utilizada para ampliar objetos. La artesanía de la lente de Nimrod es notable teniendo en cuenta la época de su creación. Su fabricación requería no solo conocimientos avanzados de óptica, sino también la capacidad de moldear con precisión el cristal de roca, una tarea que planteaba considerables desafíos técnicos. Sin embargo, su finalidad exacta sigue siendo objeto de debate. Algunos estudiosos sostienen que se trataba de una lente óptica utilizada para aumentar la imagen o como parte de un telescopio, lo que implica que los asirios podrían haber tenido la capacidad de observar los cielos con mayor claridad de lo que se suponía. Otros sugieren que podía ser una pieza decorativa o utilizarse para concentrar la luz solar para encender fuego. Algunos afirman que la lente Nimrod no es más que un trozo ordinario de piedra que fue cortado accidentalmente en una forma que la hacía similar a las lentes modernas. Número 4. Pilar de hierro de Delhi. Si se encuentra en la difunta Delhi, India, lo más probable es que vea este infame pilar, el pilar de hierro de Delhi. Este pilar de 6 metros de altura, que data de alrededor del año 402 de la era cristiana, se ha negado a sucumbir a la podredumbre y el óxido. Esta estructura metálica lleva inscritas las victorias de un rey llamado Chandra, posiblemente Chandragupta. Segundo, a pesar de su antigüedad, es increíblemente resistente a la corrosión. Este nivel de durabilidad es inaudito en objetos de hierro de la época o incluso de muchos siglos después, lo que ha dado lugar a intensas especulaciones y estudios sobre los materiales y las técnicas empleadas en su creación. Para fabricar una sola pieza de hierro tan grande, habría sido necesario forjar juntas piezas más pequeñas, un proceso que habría requerido un horno capaz de producir temperaturas extremas altas, por no mencionar el nivel de precisión en herrería, que estaba muy por delante de su tiempo. Aunque ha empezado a mostrar pequeños pero notables signos de corrosión, sigue siendo una de las maravillas antiguas más increíbles que se conservan hasta nuestros días. Número 3. El dodecaedro romano. Mirando este pequeño artefacto, puede que no parezca gran cosa. Sin embargo, este objeto pentagonal hueco de 12 lados se encuentra entre los objetos más populares creados por los romanos entre los siglos II y IV de m.C. El genio que se esconde tras el dodecaedro romano sigue siendo objeto de especulación, ya que ningún registro escrito de la época menciona su uso o finalidad. Esta ausencia de documentación ha dado lugar a diversas teorías sobre la finalidad de estos dodecaedros. Sin embargo, sí tenemos una teoría sobre su uso. El consenso general actual es que el dodecaedro se utilizaba para medir ángulos y distancias, posiblemente relacionado con la astronomía. Los distintos diámetros de los agujeros podrían haber sido diseñados para ajustarse a los diferentes tamaños de los cuerpos celestes vistos desde la Tierra, permitiendo a los antiguos astronautas seguir los movimientos planetarios o predecir los ciclos agrícolas. Si realmente es así, el dodecaedro estaría entre los objetos más brillantes creados en la antigüedad. Por desgracia para nosotros, estos objetos parecen ser tan complicados que incluso a los expertos modernos les resulta difícil averiguar cómo funcionan exactamente. Número 2. Tesara con Teres. Si tenemos el Titanic como una maravilla marítima. La gente de la antigüedad tenía la Tesara con Terras, con un nombre que se traduce literalmente como 40 remeros. Este barco es gargantuesco en tamaño. Tal como sugiere su nombre, es esencialmente un barco de 40 remos. Se creó en el período helenístico y se atribuyó al reino ptolemaico de Egipto
bajo el reinado de Ptolomeo IV. En el siglo III a.C., historiadores como Calicino de Rodas hablan de este enorme navío y lo describen como un barco con 40 hileras de remos, de las cuales la más alta medía la asombrosa cifra de 18 metros de eslora. Por su tamaño, los expertos creen que podía albergar fácilmente hasta 4.000 remeros, otros 400 marineros, 2.850 soldados, mientras que el Titanic de la RM disponía de enormes máquinas pasivas propulsadas por vapor. Las tesaraconteres dependían de los remeros y de su coordinación. Desgraciadamente, aún no hemos encontrado pruebas de que este barco gargantuesco se construyera realmente. Pero con los registros históricos que hemos encontrado hoy en día, los expertos están bastante seguros de que este barco fue realmente utilizado por la gente en la antigüedad. Número 1. Puertas automáticas. No sé tú, pero yo siempre agradeceré las puertas automáticas, sobre todo cuando se trata de llevar todo en un solo viaje. Igual que la mayoría de la gente, con lo avanzadas que están, puede resultar difícil de creer que las primeras puertas automáticas se crearon hace mucho tiempo, allá por el siglo I después de Cristo. Sí, ha oído bien. El inventor griego Héroe de Alejandría estuvo detrás de la creación de las puertas automáticas mucho antes que su homólogo moderno. Su funcionamiento es impresionante. En el siglo I d.C., cuando los sacerdotes se preparaban para una ceremonia sagrada, se encendía fuego en un altar. Una vez encendido, el calor esparcía el aire en el interior de un recipiente metálico situado bajo el altar. Al expandirse, el aire expulsaba el agua del recipiente a un cubo. El peso del agua en el cubo actúa como contrapeso, tirando de las cuerdas que abren las enormes puertas del templo. El proceso no es tan sencillo como el de los sensores modernos, pero sigue siendo automático si se piensa bien. Es más, el hecho de que la gente de la antigüedad consiguiera llevar a cabo una creación semejante ya demuestra lo asombroso que era realmente el Héroe de Alejandría como inventor. Gracias por vernos. Hasta la próxima.